¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Muy Machito, caja de herramientas para hombres que quieran entender, promover y disfrutar la equidad de género. El invitado de hoy es un magistrado, el magistrado Orlando Gallo, que además es el presidente de la Comisión de Género de la Seccional Antioquia y que recientemente recibió un premio por un fallo con enfoque de género que emitió, del que vamos a hablar durante esta conversación. ¿Qué tal, magistrado? Bienvenido a Muy Machito. Muchas gracias, Claudia. Bueno, pues déjeme empezar diciendo que usted recibió el premio en la categoría magistrado del 5º concurso de sentencias de género. También lo recibió la magistrada Dunia Zapata por otra sentencia que ella emitió. Pero háblenos de la suya que es el que tiene que ver con que usted cambió lo que venía en primera instancia de una decisión que tomó una compañía de despedir a 3 hombres que habían acosado sexualmente a una subalterna durante una fiesta de despedida. Cuéntenos el caso. Bueno, yo hace 17 años soy magistrado aquí en la sala laboral del tribunal. Y hace unos 5 o 6 estoy incursionando en temas de género porque soy el representante de este tribunal, la Comisión Seccional de Género de la rama judicial. Siempre debe haber un representante. Era un cargo que se presenta más trabajo y digamos que un poco se eludía por parte de mis compañeros y en un momento dado yo me postulé y fui designado para esa función, y eso representa para mí la incursión en los temas de género, el vislumbrar la importancia de este asunto que nunca había estado entre mis prioridades, ni siquiera en la vida, mucho menos en el ejercicio de mi magistratura. Casualmente llega este caso por apelación de un juzgado laboral, y desde la apelación veo que la empresa demandada menciona el tema de género y la violencia contra una mujer como argumento central de su apelación. Esto me llama la atención y entonces cojo el expediente físico, porque cuando eso no estaban virtuales, y asumo el conocimiento de principio a fin del caso y encuentro fertilidad para aplicar lo que había aprendido en este tránsito por esta mirada sobre los géneros. Venga, permítame hacerle una interrupción ahí porque me parece muy interesante que usted dice, bueno, yo me involucro en esto, me postulé, mis compañeros como que le rehuían, me aprendí cosas y cuando llega esta sentencia pude aplicar lo que aprendí. Eso me lleva a pensar que si usted no hubiera sido parte de la Comisión de Género, si usted no se hubiera formado, seguramente el sentido de su fallo hubiera sido otro. Quiero saber si se ha hecho esa reflexión y digamos qué implica esto para usted en el devenir de lo que es el sistema de justicia hacia las mujeres. Seguramente sí. No hubiera yo transitado por esta Comisión de Género, habría sido un caso más cuyo examen podría haber incluso llevado a la misma conclusión, pero sin la carga argumentativa que tuvo, que fue la que de pronto mereció una mirada por parte del jurado del concurso. Incluso yo pienso que este fallo, hace 10 años en Colombia, no habría tenido mayor importancia, porque hay un compromiso de las autoridades públicas y de los entes privados también, a partir de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Entonces, para mí es definitivo y fue de mucho peso el enfoque de género para esta decisión. Si no, habría sido una decisión más. Cuéntenos qué fue. Lo interrumpo de nuevo porque yo quisiera que puntualmente nos contara qué fue eso que usted aprendió que le permitió hacer una carga argumentativa con enfoque de género en ese fallo. Cosas que usted no aprendió durante su formación como abogado, cosas que
usted no había necesariamente durante su experiencia antes de entrar a esa comisión, experiencia profesional, no las había visto con enfoque de género, que gracias a esa formación ya las empezó a ver con enfoque de género. ¿Qué fue eso puntualmente? Dígame 2, 3 cosas puntuales. Sí, incluso yo ahora pues, me ha tocado exponer estas sentencias en diversas ciudades del país, en diversos eventos, y he contado cómo por lo menos 2 sentencias en mi pasado como magistrado tuvieron enfoque de género, pero sin hacerlo consciente, sin las herramientas que esto me ha dado. La valoración de la prueba, siempre se nos habla de la neutralidad, de la imparcialidad, y la valoración de la prueba cuando hay una víctima, una mujer, por ejemplo, no puede ser totalmente imparcial, tiene que haber una flexibilidad, tiene que haber un mayor poder de los indicios, tiene que haber un combate de los estereotipos. Entonces, esos elementos son los que han contribuido a cambiar este examen de los hechos. Mire, hablemos de eso, magistrado, porque justo en una sentencia que emitió la Corte Constitucional sobre el enfoque de género, dijo algo que voy a sacar algunos apartes, pues porque obviamente es muy largo y tiene que ver con lo que usted acaba de decir, como que eso que para la justicia parece un contrasentido, o sea, la imparcialidad en este caso no puede aplicarse como un principio y eso, pues a primera vista para mucha gente pensando en lo que es justicia, concluirán que ese ya es un principio de injusticia, ¿no? Que no se aplique la imparcialidad, pero le leo y ya lo comentamos. Decía la Corte Constitucional, en estos casos, para garantizar la aplicación del enfoque de género, hay que flexibilizar la carga probatoria, privilegiando los indicios sobre las pruebas directas cuando estas pruebas directas resulten insuficientes, para identificar situaciones de poder y desigualdad estructural, no para conceder sin miramientos los reclamos de grupos vulnerables, sino para crear un escenario apropiado en el que la discriminación por género no dificulte la tutela de sus derechos. Yo no sé, pero yo leo esto y solo porque soy magíster en género y porque soy muy sensible a este tema, digo, pues claro, obvio, pero yo creo que cualquier persona que no tenga la menor sensibilidad con esto dirá, esta es una prueba de que esto está, digamos, aplicando siempre en contra de los hombres, que son los que mayormente se ven señalados cuando hay este tipo de litigios. Esta es una prueba de que la justicia no protege los derechos de los hombres. ¿Cómo lo explica usted desde el ejercicio? Es que fuimos educados en las palabras de Montesquieu de que el juez es la boca de la ley. Es un juez muy impoluto, que aplica la ley, interpreta la ley con la menor contaminación posible. Pero el activismo judicial norteamericano ha llevado a que el juez tenga una intervención sobre el proceso desde estos elementos como la perspectiva de género. Entonces, lo que le comentaba ahora, yo en el pasado reciente tuve 2 fallos donde no apliqué perspectiva de género, o la apliqué pero inconscientemente. Casos donde le comento uno concretamente, una pensión de sobrevivientes, que es mi trabajo, derecho laboral, pensiones, donde murió un profesor de una universidad privada aquí prestigioso y acudió a reclamar la pensión la empleada del servicio de su casa. Entonces, nadie quiso declarar. Para mí fue evidente, era una situación donde resultaba un poco vergonzoso este amancebamiento de un señor prestigioso académicamente y socialmente. Entonces la prueba fue difícil, pero los indicios me ayudaron a concluir que esta persona realmente no era la empleada de servicio únicamente, sino que era su compañera y que merecía la pensión. Yo lo fallé, hice un proyecto de fallo que fue aprobado, que efectivamente concediendo la pensión, pero si yo hubiera tenido las herramientas ahora de la flexibilidad, de los indicios, de los estereotipos, podría haber argumentado mucho mejor este caso. Esto es de todas maneras romper con lo que le digo de la imparcialidad y la transparencia total del juez para creerle a la víctima, porque es que la víctima casi nunca tiene la palabra, casi nunca tiene la voz en el proceso, no tiene los recursos para conseguir abogado, para
enfrentarse a los poderes que siempre gravitan sobre la jurisdicción. Mire, yo sé que existe en la rama judicial un documento que es como una especie de checklist, ¿no? Como una lista de chequeo a manera de cartilla para ayudarles a los operadores de justicia a aplicar el enfoque de género en las sentencias. Pero eso es larguísimo. Yo quisiera que usted aquí nos hablara por lo menos de esas, digamos, de 5 aspectos que hay que tener en cuenta cuando uno de estos casos llega a las manos de una autoridad judicial para que realmente se garantice que se está aplicando el enfoque de género. Sí, es una herramienta que en las calificaciones que nos hace de nuestra tarea busca, es decir, hay como un ojo visor de si en la situación judicial que se pone en nuestra consideración hay una víctima, una situación, una inequidad, hay un ejercicio de poder arbitrario. Incluso en mi proceso, la víctima, que es el eje del fallo, no era una de las partes, las partes no eran víctimas, era una persona más, una empleada del banco. Entonces, le digo, en este momento no, pues, esos tips, no las recuerdo pues concretamente como para exponerlas. Eso es un documento, es una tabla, pero es estar atento a una víctima en el proceso, que no tiene que ser necesariamente una de las partes, una víctima porque la perspectiva de género no es solo la mujer, son las minorías étnicas, el enfoque de género se ha extendido a poblaciones vulnerables, la población LGBTQ+, los desplazados, los migrantes. Entonces es avisorar estas condiciones y ver dónde hay un ejercicio del poder que vulnera a alguien. Hay algo que también menciona la Corte en esa sentencia de la que le estaba hablando hace un rato, que es que hay que ser más exhaustivos en el análisis y en la recolección de las pruebas. Y hacer como una mirada consciente de si se están aplicando ciertos estereotipos que no cuestionamos a la hora de emitir las sentencias. Y eso, por supuesto que si uno ha sido criado en una cultura patriarcal, si ha ejercido su profesión en una cultura patriarcal, es muy difícil darse cuenta de que uno está tomando una decisión basándose en un estereotipo o preguntarse por pruebas adicionales cuando uno cree que ya recolectó las pruebas que eran, pero porque no está aplicando el enfoque de género y no se da cuenta que le faltan algunas. Entonces mi pregunta va a tal vez el equipo que necesita una persona que tenga esta responsabilidad de administrar justicia para poder, digamos, complementarse con lo que no tiene, con lo que todavía no ha aprendido, con lo que le hace falta. Es que desde el Código General del Proceso y el antiguo Código de Procedimiento Civil se nos enseña que una de las herramientas interpretativas son las reglas de la experiencia, el conjunto de costumbres, de miradas sociales, culturales sobre los hechos. Pero esto, precisamente desde la mirada del estereotipo, romper el estereotipo es medular. En el proceso que yo presenté al concurso, los testimonios fueron decisivos, pues la prueba testimonial fue básica. Entonces había un grupo de testigos de la empresa y un grupo de testigos del trabajador despedido. Entonces, mi valoración de la prueba partió de una crítica a los estereotipos que había en algunos de los testimonios. De una vez te digo que yo no soy un teórico ni un académico, soy un juez que encontré estas herramientas y mi fallo tiene una argumentación, es un fallo escrito, un hilo argumentativo que creo que fue lo que pudo valorar más el jurado. ¿Qué miré yo en esto? Los testigos del trabajador despedido decían cosas como esto, como esta. No, esta niña, voy a poner en contexto,
Eso fue una fiesta empresarial en Melgar de una empresa multinacional con 2.500 empleados. Una fiesta cultural y deportiva, que era todo un fin de semana. Entonces, empezó un viernes, había fiesta, había encuentros de voleibol, de fútbol, deportivos. Y esta muchacha víctima en el proceso era parte de un equipo de voleibol, era de Medellín, y el domingo, cuando ya terminaban los eventos, alrededor de mediodía se juntó en la piscina con 3 empleados del banco de superior jerarquía y un poco mayores en edad, y empezaron a consumir licor en la piscina y a charlar a mediodía. Y alrededor de las 5 de la tarde, pues había subido ya el etílico consumido y empezó una conducta de manoseo, toqueteo y juego sexual de los 3 personajes masculinos con esta muchacha. Entonces, estaba a la vista de la gente que había alrededor de la piscina, y ellos fueron los que denunciaron los hechos. La pelada se desmayó en un momento dado, había consumido con mucho licor. Entonces, hubo mucha vulgaridad y mucha abuso en esa conducta, pero los testigos del demandante argumentaban: no, es que esta niña desde el viernes estaba vistiendo trajes provocativos, estaba preguntando en los teléfonos, estaba diciendo que quería bailar bachata, pegada. Estaban justificando su conducta porque la víctima la había propiciado, porque una niña que incurre en esas conductas está buscando precisamente el encuentro, el acercamiento sexual. Entonces, en mi fallo intenté desnudar la violencia que había en esto y el estereotipo mismo de que una mujer que toma trago, que se viste provocativamente, está dispuesta a acceder sexualmente con el hombre que se le aproxime. Entonces, esa crítica al estereotipo, porque entonces hice un paralelo entre esa mirada de los testigos que veían esto como natural, consecuencia de las provocaciones de esta muchacha, y toda la exposición y violencia con el cuerpo de esa persona a la que fue sometida y que era lo que percibían los otros compañeros de trabajo. Entonces fue como una crítica a ese estereotipo, y a partir de ahí se evidenció más la gravedad de la conducta, porque no era una conducta entre una pareja, eran 3 hombres con una mujer, la inconsciencia misma de ella después no recordaba nada. Entonces, a partir de los indicios también, porque al día siguiente los 3 compañeros la llamaron a sugerirle una versión de los hechos. Eso evidenciaba, digamos, la conciencia que ellos tenían de la gravedad misma de los sucesos acaecidos esa tarde. Y ese estereotipo se refleja incluso en dichos comunes que, pues, lo voy a decir, aunque es vulgar, pero ese es el estereotipo que se puede decir en esa famosa frase que es: ese huevo quiere sal, ¿no? Que todos hemos escuchado. Y es como dar por hecho que si la mujer está atractiva, sexy, entonces a esa mujer hay que darle lo que supuestamente se cree que está buscando. Entonces, pues está muy interesante la explicación de esa sentencia. No obstante, magistrado, en Colombia entiendo que el 90% de los casos de denuncias por acoso sexual se quedan en la impunidad, pero además esos casos que llegan a ser denunciados ante la justicia son una porción mínima de los que realmente ocurren. ¿Qué reflexiones se hace usted sobre cómo se puede garantizar que las mujeres
o las personas acosadas, porque también hay hombres acosados, confíen en el sistema de justicia y que la justicia realmente se tome esto en serio, es decir, que las personas no tengan que llegar a ser parte de una comisión de género para realmente ¿no? empezar a ejercer su profesión con enfoque de género. Hay un efecto reparador en la sentencia misma. Digamos que hay un sentimiento en esa empresa de que se hizo justicia con esta persona, su nombre, digamos, queda como a salvo y se desnuda los verdaderos alcances de estas conductas. No, ese es el camino, estamos empezando, yo siento que estamos empezando. Yo mismo, pues ahora que usted el juego que me propuso, pues uno mismo, pues yo estoy incursionando en esto hace 5 años y todavía fui honesto en las respuestas, todavía tengo una mirada de macho sobre estos asuntos. Yo particularmente, mi abuela era una señora muy machista. Ella, si yo iba a lavar un plato, me decía, no, su hermanita lo hace, o usted no haga eso, que eso no es de hombres. Pues. En esa cultura fuimos educados y cambiar esa mirada ahora estamos empezando. Pero, por ejemplo, me ha tocado exponer esta sentencia en diversos lugares del país, en Bogotá, en Popayán, y los estudiantes tienen ya una mirada más fresca y más crítica con este punto. Entonces pienso que esto abre un camino. Las empresas mismas ya están estableciendo protocolos para evitar la violencia y el acoso contra el personal, sí, en general, pues porque sucede más con las mujeres, pero puede suceder con cualquiera. Hay ya los reglamentos internos de trabajo deben tener un capítulo, indudablemente, relativo a estos temas, porque debe haber una labor educativa, debe haber una escala de sanciones, debe haber una pedagogía para que se entienda la gravedad de estas conductas cuando suceden. Sí, pero vamos muy lento. Y, y realmente lo que se está viendo es también que ya los hombres se quedan un poco, no sé si usted ha tenido casos de ese estilo, de no, ya no podemos decirle nada a una mujer porque nos van a denunciar por acoso y las mujeres tienen digamos, la justicia ahorita va a favorecer siempre a las mujeres, así como ha favorecido, por ejemplo, cuando hay un divorcio, que sean las mujeres las que se queden con la custodia. Y entonces viene, digamos, la otra cara de la moneda, que yo veo que es algo que se va a agrandar, que es esa gran discusión de cómo aplicar el enfoque de género frente a las quejas de los hombres. ¿Usted ha tenido un caso de estos o se ha hecho unas reflexiones al respecto? No he tenido caso donde el hombre sea el acosado, ¿no? Sí, el acosado o la víctima, pues, de cualquier otro, digamos, delito relacionado con género. No he tenido caso de esa naturaleza, pero es perfectamente posible porque es un ejercicio del poder que no necesariamente está asignado a uno o a otro género. Pero mi personal aquí, mi equipo, lo tengo también como instruido para que en los múltiples procesos que nos tocan fallar a nosotros, que estamos sacando 60, 70 providencias al mes, no se vuelva un caso, que haya una mirada para detectar estas inequidades y ejercicios de poder indebidos. Magistrado, ¿cómo vive usted en su caso el enfoque de género? En una entrevista que usted dio a un medio de comunicación la titularon entre comillas, es decir, pues asumo que es una frase que usted dijo, el enfoque de género no es solo en las sentencias, sino en la vida. ¿Cómo vive usted en su vida el enfoque de género? ¿Qué cosas desde que empezó a formarse en esto ha dejado de hacer o ha empezado a hacer para ser coherente con ese enfoque de género que está aplicando en sus sentencias? Pues empiezo por algo que no tenía una generación anterior y dos generaciones anteriores menos, y es el reconocimiento de la especial capacidad de las mujeres para acompañarme en mi trabajo. Yo
siempre he tenido personal femenino, tengo gran confianza en, pues, puede que sea también una mirada desde el estereotipo, pero confío mucho en la responsabilidad, en la lealtad, en el sentido de pertenencia de las mujeres. Entonces, las he valorado mucho desde su trabajo, desde su capacidad intelectual y desde su ética también. He encontrado, ¿no?, también una mirada al panorama de la corrupción en Colombia, no más mirando las noticias. Generalmente el 80% de los involucrados son hombres, pues no sé qué haya en esa educación que ha tenido la mujer colombiana para que allí esté un mayor sentido de la ética y de la moral pública. Eso en lo profesional y en su casa, con su familia, su compañera si la tiene, o sus hijas. Entiendo que hoy fue abuelo, entonces no sé si es de hija o de hijo, pero ¿cómo ha aplicado eso que ha aprendido ya a la cotidianidad no del magistrado Orlando Gallo, sino del ciudadano, del papá, del abuelo Orlando Gallo? No, tengo una esposa que es abogada también y con quien tengo un gran entendimiento intelectual y es una mujer ejecutiva en el sector público. Hay mucha admiración de mi parte hacia su trabajo y hay un respeto mutuo, pues que es como en el amor. Yo creo que es decisivo que en la pareja haya un respeto y una admiración por el otro. Y tengo una hija, no más, una hija con la cual tengo 2 nietos, una nieta mayorcita y el niño que nació hoy. Y no sabría, pues con mi hija es una sincronía y una comprensión y un apoyo y un respeto por sus decisiones afectivas, profesionales. Finalmente estudió Derecho porque pues la mamá es abogada, el abuelo era abogado, yo soy abogado. La mamá trató de disuadirla y mostrándole otras opciones. Yo no ejercí ninguna presión expresa, sin embargo terminó estudiando Derecho y ha hecho una bonita carrera y la respeto mucho en su ser. Ahora que fue madre, doblemente ha ganado más admiración para mí. He pensado pues, aunque sea también en la encuesta del machito, valorar a una mujer porque es madre, pues, no sé, no tiene la mayor aprobación ni la mayor corrección política. Pero a mi hija, siendo madre 2 veces ya, ha crecido frente a mis ojos. Y creo que yo también frente a los de ella, porque yo también recuerdo que cuando uno es padre, valora un poquito más a sus progenitores. Entonces, eso he hecho yo en mi vida con las mujeres que me rodean. Rodearme de mujeres en mi trabajo y he estado rodeado de mujeres en mi vida también, a las cuales trato de respetar y de valorar por sus méritos, por lo que son. Sí. Bueno, vamos entonces a lo que usted ya ha mencionado un par de veces, el machistómetro, que es el videojuego que hace parte de este proyecto Muy Machito para medir el nivel de machismo de quien juega el videojuego. ¿En dónde quedó? ¿En el cielo, en el infierno o en el purgatorio? En el purgatorio. ¿Y qué reflexión hace de eso? No, pues traté de ser honesto en la respuesta porque es que hoy también yo soy tuitero y me cuido mucho ya pues de mis opiniones, no solo pues por ser funcionario público ni nada, sino porque también a veces llegan unas hordas de los que tienen la verdad o las que tienen la verdad. Entonces hay una censura, una autocensura, porque cuando puedo ser incorrecto en perspectiva de género, en aborto, en temas tan álgidos, la eutanasia. Entonces, me sorprendí respondiendo cosas espontánea y rápidamente. Digo yo, pero esto es de un machito, pues, esto es de un macho cavernario casi. Pero lo hice honestamente, digo yo, pues, ¿dónde la transformación será posible? ¿O es preciso que se dé? ¿Alcanzaré a transformarme? Bueno, pues, ¿qué le parece si para terminar usted nos cuenta
¿cuál es esa tarea que usted cree que se puede poner para tal vez pasar del purgatorio al cielo o sencillamente para seguir creciendo en esta aplicación del enfoque de género en el que la vida lo ha puesto? Porque ahí decían, ¿quieres salir del purgatorio? Y ahí terminaba el juego. No sé si no... Sí, falta un pedacito que está ahí técnicamente bloqueado, pero digamos que lo que nos interesa para la reflexión es también ver qué tarea se puede poner usted después de hacer el videojuego, después de tener esta conversación, como que diga, este es mi siguiente paso. No solamente seguir emitiendo sentencias con enfoque de género, desde luego, pero en su vida más amplia, ¿cuál es la siguiente tarea o el siguiente reto que usted se pondría para avanzar en equidad de género? Pues de hecho... Esta sentencia y esta exposición mediática me ha hecho como un poquito como una figura que puede ser ejemplar. Entonces, yo por lo menos en la encuesta o en el jueguito, esos chistes machistas tontos, de los cuales aquí me permito mencionar que los memes de Yamida Amat pues, son un poco pesados en esto, los que pasan, ya me parecen tontos, ¿cierto? ¿No? Los encuentro vacíos de sentido. Y con los amigos trato es decir, mi mirada es otra, mi comportamiento es otro, me cuido de incurrir en esto porque ya no le encuentro gracia tampoco. No le encuentro gracia a chistes tan absurdos como los que celebramos en una época. Pues me parece increíble que nosotros lo hayamos hecho. Cuando se hizo el edificio inteligente de EPM, se dijo que no iba a tener mujeres por razones obvias. Pues, y eso era un chiste, tontería, y qué cosa tan escandalosa. Creo que trataré de... Pues, yo creo que ya he incorporado a mi inconsciente este asunto y en la medida en que pueda influir sobre mi entorno social y familiar, lo haré. Es lo que puedo aportar, digamos, a la sociedad en este sentido. Pues magistrado Orlando Gallo, me encanta que nos haya compartido ese reto porque pues así es que se va abriendo camino, ¿no? En el día a día, con la familia, con los amigos, con el trabajo diario y así es que vamos dejando huella. Muchísimas gracias por aceptar esta comunicación con Muy Machito. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden jugar al machistómetro entrando a la página web muymachito.co y que pueden ver todos los capítulos de este proyecto entrando a mi canal de YouTube, Claudia Palacios Oficial. Hasta la próxima.